Socio de Regulación Financiera en EY y bienvenidos a esta conferencia virtual sobre retos para la banca del entorno COVID. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación aquí y por el esfuerzo por hacer este hueco en vuestras agendas. Para nosotros es un placer. Me gustaría comenzar agradeciendo a la Universidad de Navarra la organización conjunta de este evento y muy especialmente a Germán López Espinosa y a Borja Goñi. La Universidad de Navarra y EY llevamos ya más de 5 años organizando este tipo de eventos conjuntamente y me alegro mucho de que el coronavirus no haya interrumpido esta positiva trayectoria de colaboración. La crisis económica derivada del coronavirus es una crisis muy distinta a la crisis que vivimos hace una década. Aquella era una crisis que tenía su origen en fundamentales económicos. Esta es una crisis que tiene su origen en un shock sanitario. Como crisis sanitaria, todos conocemos ya el dramático legado que está dejando. Estamos observando una mejoría en los últimos días, que esperamos, los últimos días y últimas semanas, que esperamos que se mantenga y que marque ya la despedida definitiva o el dejar atrás definitivamente este shock sanitario. Queremos los organizadores aprovechar también este momento para desearos a todos que estéis muy bien, vosotros y vuestros seres queridos, y también para enviar un abrazo especialmente fuerte a los que hayáis sufrido el impacto del virus de una manera especialmente cercana. También ha servido esta crisis para mostrarnos algunas de las mejores caras de nuestra sociedad. Nos ha permitido ver el comportamiento de individuos y de colectivos que se han esforzado y se han volcado en proteger nuestra salud y nuestra seguridad. Y también queremos aprovechar este momento para darles nuestro agradecimiento. Y también ha habido una serie de grupos, sectores, individuos, colectivos que se han dedicado a dar la mayor normalidad posible a nuestras vidas dentro de estos tiempos tan extraordinarios de confinamiento. Estoy pensando en sectores como la distribución, la alimentación y también en la banca. La banca ha mantenido un gran número de oficinas abiertas durante estos tiempos para permitir que todos pudiéramos seguir haciendo nuestros cobros, nuestros pagos y nuestras gestiones financieras. Por lo tanto, también esta crisis ha servido para ver esa cara de la sociedad. Esta crisis sanitaria pasa a crisis económica a través de shocks de demanda, de oferta y financieros. Y en general, la mayor parte de instituciones y autoridades señala que la banca aborda esta crisis de una manera muy distinta a como comenzó la crisis anterior. La banca está en una posición mucho más sólida en términos de solvencia, de liquidez y también de resiliencia. Es decir, en términos de capacidad para afrontar shocks. Y esta mayor resiliencia se debe al esfuerzo de la banca en los últimos años en mejorar su gobierno interno, sus líneas de defensa y también sus planes de gestión de crisis. Esto hace que la banca esté en este momento en condiciones de formar parte de las soluciones a esta crisis económica y de hecho la banca es canalizadora de muchas de las medidas de política económica del gobierno para gestión de la crisis e incluso también la banca ha adoptado una serie de medidas voluntarias para complementar esas medidas gubernamentales. Esto, en mi opinión, pone de manifiesto dos ideas fundamentales. Primero, pone en valor el gran esfuerzo realizado por la banca española en los últimos años por mejorar su solidez y también pone de manifiesto la importancia, el valor social que tiene para una sociedad tener una banca fuerte y eficiente. En todo caso, la situación económica la crisis económica es severa y, por lo tanto, es posible que haya impactos en la banca en términos de solvencia, liquidez, calidad de activos, rentabilidad y, por lo tanto, será necesario monitorear muy de cerca cómo evolucionan estas variables financieras. Sin duda, derivado de toda esta situación, surgirán los retos a los que la banca tendrá que enfrentarse en el corto y medio plazo. Para hablar de estos retos, contamos hoy con un elenco de lujo de panelistas para abordarlos. Me gustaría presentarlos muy brevemente. Los tres tienen en común que tienen un currículum de sobra conocido, extenso y excelente. Y como digo, es de sobra conocido, por lo tanto mencionaré lo estrictamente necesario para dar cumplimiento a mi obligación protocolaria como moderador. Ángel Estrada es el director de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución en el Banco de España. Tiene una extensa trayectoria en el Banco de España, donde también ha ocupado posiciones relacionadas con la supervisión macroprudencial y ha sido también director general de Política Macroeconómica
en el Ministerio de Economía, precisamente durante la crisis anterior. Ángel nos hablará de la visión de esta crisis desde el punto de vista de estabilidad financiera. Ángel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nos acompaña también José María Roldán. José María Roldán es el presidente de la Asociación Española de Banca. Tiene una larga trayectoria también en el Banco de España, donde ha sido director general de regulación y es también, tiene gran experiencia en presencia en foros internacionales de regulación y supervisión bancaria y comenzó su carrera como economista del Servicio de Estudios del Banco de España. José María, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y finalmente contamos con Antonio Carrascosa. Antonio Carrascosa es ex consejero de la Autoridad Única de Resolución Europea, es también exdirector general del FROB y exdirector general de Política Económica, entre otras posiciones de relevancia. Es también técnico comercial y economista del Estado. Antonio, es un placer contar hoy contigo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues antes de dar la palabra a los ponentes, me gustaría hacer un par de comentarios técnicos propios del formato que hoy nos reúne aquí. En primer lugar, en principio los asistentes estáis con mute para evitar ruidos de fondo. Si queréis hacer preguntas, por favor, dirigidlas a las direcciones de correo que veis en la pantalla. Espero que veáis. Una es la mía, mario.delgadoalfaro@es.ey.com, y la otra es la dirección de la Universidad de Navarra en la que os habéis inscrito para participar. También podéis colgar las preguntas en el chat, pero el riesgo de que entonces se me pase una pregunta para trasladar a los ponentes es mayor. Por lo tanto, yo os agradecería si podéis utilizar esas direcciones de correo. Luego, por otro lado, los que conocéis, los que estáis familiarizados con el Zoom, conocéis bien cómo funciona, pero sabéis que hay distintas disposiciones de pantalla. Podéis poner en pantalla principal al ponente, a la presentación de fondo o ver en mosaico a todos los ponentes. Esto ya, por favor, cada uno a vuestro gusto. Y dicho esto, doy paso a los ponentes, espero que sea de vuestro interés y contamos con vuestra participación, con preguntas después, que seguro que enriquecen enormemente el debate. Por favor, Ángel, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Mario. Sí, yo antes de nada me gustaría dar las gracias a Mario, por supuesto, y a la Universidad de Navarra por darme la oportunidad de estar en esta conferencia virtual y presentar y hacer la presentación que voy a hacer. Y, por supuesto, a todos vosotros por estar al otro lado. Esto es un poco raro, pero bueno, a ver qué tal sale. Entonces, yo no sé si la presentación está ya puesta. Sí, la vamos a proyectar ahora. Bueno, mi presentación, gracias. Mi presentación, lo que voy a intentar es hacer un repaso del informe de estabilidad financiera que publicamos hace algunas semanas y actualizando la información que ha aparecido nueva y que yo creo que es muy relevante para analizar cuál es el papel que está jugando la banca en estas circunstancias. Entonces, si pasamos a la siguiente presentación, a la siguiente transparencia, perdón, el plan básicamente va a ser, pues, en primer lugar, analizar un poco los canales de transmisión, tener una panorámica de cómo esta crisis, aunque ya lo ha apuntado Mario en su introducción, cómo esta crisis termina afectando a la estabilidad financiera. En segundo lugar, voy a desgranar cuáles son los riesgos que existen en el entorno macrofinanciero, viendo cómo han evolucionado las previsiones económicas, la evolución de los mercados, etc. En tercer lugar, el punto de partida que tienen las entidades financieras en concreto y cuáles son los riesgos que afrontan, así como las interconexiones con el resto de participantes del sector financiero y después también, como también ha apuntado Mario, una parte fundamental de la respuesta, una parte fundamental de la reacción de las autoridades ante esta crisis, que es una de las garantías para que cuando todo esto pase, pues tengamos un buen comportamiento económico. Entonces, si pasamos a la siguiente transparencia, aquí lo que aparece es un esquema en el cual tratamos de resumir cuáles son los principales canales de transmisión de la pandemia hacia la estabilidad financiera. También lo ha apuntado Mario, este shock, básicamente, el confinamiento que implica la necesidad de contención del contagio, básicamente supone shock de oferta y shock de demanda para la actividad productiva y además un deterioro de la confianza.
Y esto tiene tanto un impacto macro en la actividad económica como un impacto en mercados, que además se realimentan entre sí, claro. El impacto macro, cuando las empresas o los hogares pues empiezan a tener menores ingresos, pues se deteriora su solvencia y esto obviamente impacta en los mercados. Y todo esto supone tanto riesgo de crédito como riesgo de mercado para las entidades. Y una novedad de esta crisis es que también supone un riesgo operativo que se refleja pues, en lo que estamos haciendo nosotros. Hemos tenido que irnos a teletrabajar y las cosas están funcionando bien, pero hay que reconocer que es un reto muy importante para las entidades y para nosotros estar funcionando en estas condiciones. Todo esto se refleja, todo esto tiene un impacto en el sector financiero, en las entidades de crédito, en el resto de sectores financieros y además las interacciones, las interconexiones que existen entre todos estos actores del sector financiero pues puede realimentar y puede amplificar el shock. Obviamente, la reacción del sector financiero y de las entidades de crédito en concreto puede realimentar el impacto macro, el impacto en mercados, por ejemplo, si se produjera una restricción de crédito adicional. Los puntitos que aparecen en cada uno de estos canales de transmisión del esquema es el efecto mitigador que tienen las políticas, pues porque, como comentaba anteriormente, esto es un elemento fundamental de la respuesta a la crisis. Entonces, por poner algún ejemplo, la política fiscal reduce el impacto macro en la medida en que reduce las necesidades de liquidez, incluso proporciona liquidez a las empresas, garantiza rentas a los hogares. La política monetaria tiene un impacto en mercados en la medida que reduce los tipos de interés y después, respecto a la política prudencial, pues, por ejemplo, la liberación de colchones los colchones de capital, los colchones de solvencia, es lo que permite a las entidades absorber las pérdidas que se pueden producir y continuar haciendo su principal función, que es la de prestar crédito, de dar crédito a la economía para que todo siga funcionando. Entonces, si pasamos a la siguiente transparencia, en la que ya lo que intentamos es desgranar cada uno de estos elementos de riesgo, lo que tenéis en esta transparencia básicamente son las previsiones económicas que se están manejando en la actualidad. En el gráfico de la izquierda tenéis las previsiones que sacó ya hace algún mes el Fondo Monetario Internacional para la economía en su conjunto. Hay que tener en cuenta que estamos en un entorno muy incierto. Estas previsiones dependen fundamentalmente de cuáles sean los periodos de confinamiento, de cuáles sean las medidas que se adopten y existe una notable incertidumbre. Hay un patrón común. Se produce una caída sustancial del PIB en este año y se produce un rebote relativamente importante al año posterior. Esto parte de un análisis, de una concepción de que este es un shock transitorio, pero, de nuevo, sobre esto existe mucha incertidumbre. El principal riesgo, desde mi punto de vista, es que se produzca un aumento de nuevo de los contagios y que tengamos que volver a un confinamiento. Obviamente, en esas circunstancias, la recuperación que se produciría el año que viene pues sería todavía mucho más incierta. Dado este considerable incertidumbre que hay sobre el impacto del shock, fue por lo que el Banco de España publicó hace un par de semanas 3 escenarios. En vez de las previsiones habituales con un escenario central, se publicaron 3 escenarios que básicamente dependían de los factores que os he comentado anteriormente. Las caídas del PIB que se producirían serían el rango en el año 2020 es muy amplio, se producía una recuperación progresiva posteriormente y de nuevo esta recuperación estaba condicionada, como decía antes, a pues que no se produjeran rebrotes, que requirieran nuevos confinamientos, etc. Pero la incertidumbre es mucha y la caída del PIB, el impacto en el PIB es un impacto sin precedentes que no habíamos visto, salvo en situaciones como guerras civiles, etc. Si pasamos, esto da una idea de cuál es la naturaleza de este sector. En la siguiente transparencia lo que tenemos es más bien cuál es el impacto que ha tenido en los mercados. En los mercados, en el gráfico de la izquierda, tenéis fuertes caídas de bolsa, recientemente se están recuperando, pero seguimos estando muy por debajo del punto de partida. Otro elemento fundamental, el fuerte aumento que se han producido en las primas de riesgo, sobre todo de la deuda de empresas de alta rentabilidad, de altos tipos de interés, que son las empresas más arriesgadas.
privadas. Este era un sector en concreto en el que ya se venía alertando en los últimos trimestres, incluso años, de que estaba aumentando sustancialmente su endeudamiento, su emisión de deuda, y que por lo tanto era un sector bastante vulnerable a que se produjera un shock. Y también el gráfico de la derecha veis cómo, hablaremos un poco más adelante en más profundidad sobre esto, como también la deuda soberana está experimentando algunas tensiones, o experimentó al principio de la crisis algunas tensiones que llevaron a comentar a los diferenciales. La actuación de las autoridades, sobre todo de la política monetaria, ha conseguido que buena parte de estos efectos hayan revertido, pero también podéis comprobar que todavía estamos en todos los casos por debajo del punto de partida. En la siguiente transparencia, lo que pretendemos es poner de manifiesto cómo afronta el sector privado no financiero español esta crisis. Entonces, como podéis ver en el gráfico de la izquierda, el punto de partida desde el punto de vista del endeudamiento y a nivel agregado es obviamente mucho mejor que el que teníamos en el año 2008. El nivel de endeudamiento tanto de los hogares como de las empresas, que son las líneas gruesas, se ha reducido significativamente, llegando en ambos casos a situarse incluso por debajo de las medias de la Unión Europea. Por lo tanto, el punto de partida tanto para hogares como para empresas a nivel medio es mucho mejor. Están en mucha mejor disposición para absorber este tipo de perturbación. En el gráfico de la derecha lo que tenéis es, en el caso de las empresas, pues cómo se distribuye esto entre empresas. Y esto lo que pone de manifiesto es que efectivamente, aunque en media se ha mejorado, sí que existe un colectivo de empresas, un grupo de empresas que se encuentran en una situación un poco peor y con un poco de debilidad. Y esto también pasa en el caso de los hogares. El punto de partida en media es mejor, pero tenemos una dispersión que hace que haya algunos sectores que se vayan a ver más afectados sin ninguna duda. Si pasamos a la siguiente transparencia, en la que ya se empieza a analizar la situación del sistema financiero y de los bancos en concreto, empezando por la evolución del activo. Bueno, probablemente sabéis perfectamente que prácticamente desde el año 2010 venía reduciéndose el crédito al sector privado no financiero en España, tanto en el caso de las empresas como en el caso de los hogares. En este sentido, como os comentaba, una parte fundamental de la respuesta a la crisis, papel fundamental lo tienen que jugar el sector financiero y los bancos. La otra parte son las políticas, por supuesto. Es fundamental que en una situación en la que se reduce sustancialmente la liquidez de los hogares, del sector privado y en concreto de las empresas, es fundamental que tengan la financiación necesaria para que en este periodo, yo llamaría de hibernación, en el que no pueden estar funcionando, las empresas no se destruyan y en el momento en el que volvamos a la actividad estén preparadas para empezar a producir de forma inmediata. En ese sentido es fundamental que fluya el crédito para que no tengan que desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado con los datos de marzo, con los datos de crédito? Pues efectivamente, el crédito ha caído mucho menos, prácticamente se ha estabilizado, pero con tendencias contrapuestas entre empresas y hogares. En el caso de las empresas, casi ha registrado, se ha estabilizado básicamente con respecto al año anterior. En el caso de los hogares se ha aumentado ligeramente el retroceso. Y cuando vamos a las empresas y miramos al crédito nuevo, lo que observamos es que se ha producido un aumento sustancial. Y se ha producido un aumento sustancial en el crédito nuevo del orden del 50% con respecto a marzo del año pasado, básicamente por dos motivos. En primer lugar, y fundamental, porque las empresas han tirado bastante de las líneas de crédito que tenían disponibles y también ha habido un incremento de las nuevas operaciones. Es decir, los bancos están contribuyendo en esta situación de una forma pasiva, líneas de crédito que tenían abiertas, pero también de una forma activa. Sí que es cierto de que ha sido más el efecto, en este mes de marzo fue más el efecto de las líneas de crédito, pero también hubo nuevas operaciones. Y una característica también de los datos del mes de marzo fue que sobre todo esto ocurrió en el caso de grandes empresas. Los avances que tenemos de la información del mes de abril es que el crédito habría vuelto a crecer en conjunto, el sector, tanto en el conjunto de hogares y empresas, y que sobre todo habría crecido en el caso de empresas, hasta presentar tasas interanuales de alrededor del 4%, lo cual es un salto significativo.
En el caso de los hogares se acentúa de nuevo la tendencia a la caída, pero en el caso de las empresas está creciendo. Entonces creemos que en esto sí que ha tenido un impacto muy importante el programa de avales. Además, el programa de avales, por la información que tenemos, el programa de avales sobre todo se ha dirigido a la PYME, que era precisamente la que, digamos, en el mes de marzo no había tenido tanto acceso a la financiación. Por lo tanto, parece que por ese canal las cosas están funcionando adecuadamente. Otro aspecto positivo de los datos de abril, que como os cuento son totalmente provisionales y a lo mejor cambian un poquito, es que se ha producido un aumento sustancial de los depósitos de las empresas. Es decir, parece que han solicitado crédito con los avales del ICO y están poniéndose dinero en fuentes líquidas, en instrumentos líquidos, para poder utilizarlo según se les vayan presentando las necesidades de financiación. Calidad del activo. Los datos de morosidad de marzo todavía no estaban recogiendo ningún aumento de la morosidad. Probablemente este tarde un poquito más en llegar, excepto en una cartera que era la cartera de consumo. Pero bueno, la cartera de consumo ya se había alertado en el pasado el Banco de España de que estaba creciendo mucho, la morosidad ya estaba aumentando y bueno, pues se ha acentuado. Nosotros, esta es una de las carteras donde esperamos que el incremento de la mora se produzca más rápidamente, más intensamente, conjuntamente, obviamente, con las actividades productivas en determinados sectores que son más, que se han visto más afectados por la crisis. Si pasamos a la siguiente transparencia, aquí lo que tenemos es, de nuevo, un poco el análisis de cuál es el punto de partida de los bancos para afrontar esta crisis y para seguir proporcionando el crédito que la economía necesita en esta situación. Aquí lo que tenéis es la cuenta de resultados. Los resultados, la rentabilidad de la banca, no solo en España, de hecho en España estaba ligeramente por encima de la media europea, ya era una situación de rentabilidad baja. El año pasado ya había caído la rentabilidad en los beneficios en un 13% y en el primer trimestre se han registrado pérdidas en el conjunto de las entidades cotizadas. Esto se ha debido básicamente a una entidad porque ha tenido un importante deterioro del fondo de comercio, de hecho de una de sus filiales en Estados Unidos. Para el resto de entidades han registrado beneficios, pero con un recorte sustancial debido a las dotaciones extraordinarias anticipadas en anticipación de los deterioros que se puedan producir como consecuencia de la crisis. Si excluimos esa parte, bueno, pues la evolución de las cuentas ha sido parecida a lo que venía siendo. En cualquier caso, la rentabilidad se ha reducido sustancialmente, cabe esperar que se reduzca un poco más, bastante más en los próximos meses. Y lo que tenéis en el gráfico de la derecha es el coste del capital, tal como lo estimamos nosotros. Entonces, ahí lo que podéis ver es que el coste de capital, la rentabilidad con los datos de 2019 ya se situaba un poco ligeramente por debajo del coste del capital, pero en este primer trimestre lo que hemos observado es que además se ha producido un aumento adicional de este coste de capital. Como podéis ver en ese gráfico, lo que tenéis la barrita azul, el gráfico de la derecha, la barrita azul es el nivel que tenemos estimado antes de la crisis y la parte más clarita es el aumento que se ha producido. Como podéis ver, en España se ha producido un aumento. No ha sido el país en el que más haya aumentado, hay otros países pues, como Grecia, Francia, los Países Bajos en el que ha aumentado más, pero efectivamente esto hace que todavía haya un gap mayor entre el coste de financiación, la rentabilidad y el coste de financiación. Y este es uno de los principales retos que tiene el sector bancario de cara al futuro. En la siguiente transparencia lo que tenéis es la situación de solvencia de las entidades. La comparación de los niveles de solvencia que tienen las entidades financieras en la actualidad con la que tenían, por ejemplo, en 2008, pues la situación ahora es infinitamente mejor, mucho mejor. Ha venido aumentando los niveles de solvencia en los últimos años. En el último año en concreto ha aumentado tanto el capital, el CET1, como el resto de definiciones de capital. Y este nivel de capital se encuentra muy por encima de los mínimos regulatorios, como tenéis en el gráfico de la derecha. De hecho, la barrita verde que tenéis más a la derecha es lo que recoge el capital que estaría disponible para absorber pérdidas, que de acuerdo con nuestras estimaciones permitiría absorber una tasa de mora de 8,2 puntos porcentuales. Pero el programa de avales del gobierno aumentaría esta capacidad de absorción de forma significativa. No todas las entidades están en la misma situación.
Hay unas entidades que están mejor, que tienen un punto de partida mejor, otras un poco peor. Hay unas entidades que están más expuestas a los sectores que previsiblemente se están viendo más afectados por el confinamiento, hay otros que mejor. Entonces hay cierta heterogeneidad entre sectores y esto obviamente hace que haya que mantener un seguimiento individualizado de todas las entidades muy estrecho. Y como ya he comentado anteriormente, ¿cuál es el principal riesgo? Pues el principal riesgo es que la actividad no se recupere en el año 2021. Si pasamos a la siguiente transparencia, en esta lo que tratamos es de recoger un elemento que, digamos, es fundamental para el análisis macroprudencial de la situación económica, que tiene que ver con las interrelaciones que se establecen entre los diferentes subsectores financieros. Como sabéis, el sector financiero es un sector en el cual las interrelaciones entre los diferentes subsectores son muy importantes y entonces estas interrelaciones pueden hacer que se produzcan amplificaciones de shocks. Estas interconexiones pueden ser directas, cuando hay exposiciones en balances o exposición directa a través de la cuenta de resultados, y pueden ser también indirectas, a través de tenencias comunes de activos que puedan hacer que lo que ocurre en un sector y la reacción que se produce en ese subsector tenga un impacto en el resto de sectores. Aquí el tema más importante que está puesto encima de la mesa en la actualidad, por ejemplo, es en el caso de los fondos de inversión, las tenencias de títulos tanto públicos como privados, que están cerca del grado de inversión, puesto que, como ha ocurrido en otras ocasiones, cuando se produce este tipo de crisis, las agencias de rating hacen una revisión de sus ratings y es posible que algunos de los títulos que estaban en grado de inversión pasan a ser high yield, alto rendimiento. Y esto, dependiendo de las normas que tengan los fondos de inversión, los criterios de inversión que tengan, pues puede hacer que tengan que desprenderse de una cartera. Esto no es automático, pero efectivamente en un plazo de tiempo determinado a lo mejor lo tienen que hacer. ¿Qué ocurre? Que si esto pasa a un nivel muy grande y todos los fondos de inversión empiezan a poner parte de estos activos a la venta, puede hacer que los precios caigan sustancialmente. Y esto tendría implicaciones para, por ejemplo, los bancos, que a lo mejor no tendrían esta necesidad de vender, pero sí que tendría implicaciones para los bancos porque al caer los precios y estar una parte de esos activos valorados a precios de mercado, pues automáticamente tendría implicaciones. Entonces, bueno, para atajar este tipo de cuestiones, por ejemplo, el Banco Central Europeo lo que ha hecho es permitir que también se puedan adquirir este tipo de activos. Entonces, esto es un tema que hay que monitorizar, lo estamos monitorizando muy de cerca y que también hay que tener en cuenta para ver cuáles son las implicaciones de este shock. Y ya si pasamos a la siguiente transparencia, donde ya voy a recordaros un poco cuál es la respuesta de las autoridades que están teniendo a esta crisis, pues básicamente la primera línea de defensa es la política fiscal. Y así está ocurriendo en España y en otros países. Básicamente lo que se está haciendo es apoyar a la liquidez y la facilidad de financiación de las empresas, con garantías de rentas, moratorias, etcétera. Esto lo que hace es que se reduzca el riesgo, como comentaba antes, de que las empresas desaparezcan, que este periodo de hibernación sea realmente de hibernación y que no se nos quede nadie en el camino, para que cuando se produzca, cuando ya se pueda fabricar y producir, se pueda volver a la producción, pues las empresas estén preparadas para hacerlo de una forma rápida. Y desde nuestra perspectiva, la respuesta no puede ser solo nacional, sino que tiene que involucrar también a las autoridades europeas. Esto ya está empezando a ocurrir, afortunadamente. Ya parece que la Unión Europea, la Comisión Europea, está haciendo unas propuestas que van en la dirección de facilitar que los países, sobre todo los más afectados, se puedan financiar en buenas condiciones. La política fiscal va a tener que acompañar en la recuperación y tiene que adaptarse a cuál va siendo su intensidad y acompañar a la economía en la recuperación. Y esto tiene que hacerlo, tiene que hacerse a nivel sectorial, dado que los impactos están siendo muy, muy distintos. Los bancos centrales también han reaccionado muy importantemente. El BCE ha reiterado que va a hacer todo lo necesario, ha aumentado sus programas de compra, como he dicho anteriormente, ha relajado sus criterios
para elegir los títulos que puede comprar, etc. Y después las decisiones de política prudencial básicamente lo que han hecho es facilitar que los bancos puedan utilizar ese capital que habían acumulado para seguir proporcionando crédito al sector privado no financiero, que como os he dicho es un elemento fundamental de la respuesta a la crisis. Y obviamente, si pasamos a la siguiente transparencia, que ya es la última, obviamente esta reacción de las autoridades, sobre todo las autoridades fiscales, que como he dicho son los que tienen más instrumentos para poder abordar este problema, pues va a tener implicaciones para el déficit y para la deuda pública. Y además esto no va a ser exclusivo de España, sino que va a afectar al resto de países. Por eso es por lo que es fundamental que haya una respuesta europea, que como ya he dicho, ya se está empezando a producir, y también que haya un programa de consolidación fiscal a medio plazo, para que es muy importante que esto se haga una vez que los efectos de la crisis se disipen, pero permita reducir estos desequilibrios. Y en ese programa de consolidación fiscal, obviamente, tiene que haber una parte que aumente la capacidad recaudatoria, las bases, digamos, de recaudación de la economía en base a reformas estructurales. Y yo creo que aquí ya me voy a parar. Mario, muchas gracias. Estupendo, Ángel. Pues muchísimas gracias. Está claro que como sector y como economía llegamos a esta crisis en una posición mucho más sólida que la anterior, que las medidas de política económica, de política monetaria, también de fomento del crédito están teniendo su impacto, pero también que el reto económico es muy significativo, o sea que habrá que estar atentos a la evolución. Seguro que en preguntas volvemos a esta última slide en la que mencionaba reacciones de política económica a nivel nacional, pero también a nivel europeo. Seguro que el debate acerca de las medidas que se están adoptando a nivel europeo surge en las intervenciones posteriores. Muy bien, pues Antonio, ¿nos das tu visión de la reacción de autoridades y supervisores, por favor? Estaba en mute. Bueno, primero, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, incluso estando excedente ya, o sea que doble agradecimiento. Bueno, si ponéis la transparencia, la presentación. Bueno, el ser segundo en un seminario pues tiene siempre su riesgo de que el primer ponente diga cosas que tú vas a decir. Yo, afortunadamente, he seguido la presentación de Ángel y yo creo que no le voy a pisar ni él me ha pisado nada, o sea que muchas gracias. Bueno, vamos a partir de un resumen de las medidas adoptadas a nivel europeo, y a nivel europeo es en el caso de la banca muy relevante porque, como saben todos, el 90% de la banca española cae bajo la responsabilidad del Single Supervisory Mechanism, del SSM, con lo cual hay que tener muy en cuenta estas medidas de las autoridades europeas para la banca española. Primero vamos a considerar las medidas del BCE, alguna ya ha apuntado Ángel, como autoridad monetaria. Luego veremos la parte de autoridad supervisora. Dentro de las medidas, bueno, yo creo que hay que destacar la creación del Pandemic Emergency Purchase Program, un nuevo programa de compra de activos, con un límite cuantitativo elevado, 750.000 millones de euros, con posibilidad de ser revisado. Aquí, lo ha apuntado también Ángel, es importante comentar que se han flexibilizado unos criterios, los criterios de utilización de este programa con respecto al programa básico anterior, que es el Public Sector Purchase Program. En concreto, se ha flexibilizado el criterio de la distribución de la deuda adquirida entre bancos centrales se realizaba de acuerdo a la participación de cada uno de ellos en el capital del BCE, las famosas Capital Keys,
ahora se permiten fluctuaciones en la distribución a lo largo del tiempo entre clases de activos y países o Estados miembros. Tampoco se aplican en este programa los límites por emisor y emisión, 35% para valores públicos y privados no internacionales, emitidos por instituciones internacionales, ni se cumplen los requisitos de calificación crediticia. Y esto era, pues, obviamente, para dar entrada a la deuda griega. Que en este que también son aplicables estos criterios en el Public Sector Purchase Program. Esta comparación es relevante porque, bueno, todos conocemos la famosa sentencia del Tribunal Constitucional alemán que ha publicado recientemente y entonces, claro, en esa sentencia se analizan estos criterios que acabo de comentar, también evidentemente fueron analizados cuando hizo la revisión del PSPP, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, esta flexibilización, pues, digamos que complica, no digo ya la legalidad de este programa, sino, bueno, la presión, aumenta la presión sobre el BCE en esta política de expansión cuantitativa. Además, no solo por el Tribunal Constitucional alemán, sino el propio Tribunal Europeo, ya que considera en una sentencia previa sobre el Public Sector Purchase Program, pues que era proporcional y que no había financiación monetaria con ese programa gracias al cumplimiento de estos criterios que son justos los que está flexibilizando ahora el BCE. Luego también ha acordado el BCE ampliar la gama de activos elegibles en su programa de compra de valores corporativos y ha suavizado también sus reglas sobre colaterales en sus programas de financiación. Como ha dicho Ángel, pues esta compra masiva de activos, esta flexibilización de la política monetaria, pues ha conseguido parar el deterioro en el mercado de la prima de riesgo de países muy afectados por la pandemia, como es España e Italia, y aquí quienes recordamos los spreads en 2012, pues estos 100 y pico, 120, a veces son puntos básicos del spread italiano, pues vamos, es algo bastante manejable. Entonces, todo esto gracias a la actuación del BCE. En la siguiente transparencia vamos a ver las medidas del mecanismo único de supervisión del BCE en su vertiente de autoridad supervisora. Aquí el objetivo, pues también lo ha comentado Ángel, es minimizar el impacto que puede tener la recesión sobre los balances bancarios y facilitar el mantenimiento de la función crediticia de los bancos. En concreto, pues ha aprobado medidas para flexibilizar la dotación de provisiones por impago, por ejemplo, relajando el calendario de provisiones cuando haya un aval público, por ejemplo, los avales del ICO, y ha flexibilizado la aplicación del criterio de pérdida esperada para evitar la prociclicidad de las provisiones. Asimismo, pues ha flexibilizado los requisitos de capital por riesgo de crédito y también riesgo de mercado, pero vamos a centrarnos más en el riesgo de crédito, con la posibilidad, como ahora veremos, de cobertura del requerimiento de Pilar 2 con instrumentos diferentes al CET1 y luego pues, permite también la liberación de la recomendación de Pilar 2 y la liberación de buffers de capital. Bueno, haciendo un balance rápido de las repercusiones que pueden tener estas medidas en los bancos españoles, bueno, yo creo que
muchos analistas coinciden que quizá la medida más favorable sea la posibilidad de cumplir parcialmente el requerimiento de Pilar 2, el P2R, con instrumentos AT1 y T2, es decir, no exclusivamente con instrumentos, como decía antes, CT1. Esta medida además es permanente, ya que se ha concebido como un adelanto de la entrada en vigor de una disposición de la nueva Directiva de Capital. También es positiva, aunque es temporal, lo que he comentado, la posibilidad de no cumplir la recomendación del Pilar 2, la P2G. Sobre los buffers de capital, bueno, en primer lugar, el incumplimiento del de conservación va a ser más complicado, mucho más complicado. Los bancos no estarán dispuestos seguro a su incumplimiento, ya que desencadenaría el impago del cupón de los instrumentos AT1, las llamadas cláusulas MDA. Y esto generaría pues, serias turbulencias en el mercado y un descenso significativo del apetito inversor para estos instrumentos. Con respecto al buffer anticíclico, bueno, esta medida del SSM no es efectiva en España, ya que este buffer es cero, con lo cual no es aplicable. Y por último, el de entidades sistémicas locales. Este sí podría dar juego, ya que permite liberar capital en este momento recesivo, pero todavía no se ha materializado. El supervisor nacional, en este caso, no toma la decisión, quizá porque bueno, partimos de un nivel relativamente bajo de ese buffer, con lo cual bueno, solo algún país lo ha liberado. En contrapartida a estas medidas, bueno, pues también el SSM ha recomendado a los bancos la no distribución de dividendos, lo que incrementa pues, los recursos propios, los fondos propios de las entidades ante esta recesión. En la siguiente transparencia vamos a casi a comentar algún tema de debate sobre las medidas del MUS. Y para ello los comentarios se van a basar en bueno, pues algunos informes del Comité de Basilea, del Fondo Monetario Internacional, que han analizado pues, las medidas que han estado tomando las distintas autoridades ante la pandemia. La primera pregunta que puede hacerse es que si tiene sentido una relajación. Es otra transparencia, Mario. ¿Tiene sentido una relajación de las exigencias de capital en un contexto de fuerte recesión económica? Bueno, los cambios regulatorios no pueden, evidentemente, socavar. Un principio básico que hay que respetar es que no socaven la credibilidad a largo plazo de dicha regulación prudencial. Para ello, pues hay dos elementos fundamentales. Uno es que son temporales, deben ser temporales estas medidas, y segundo, debe mantenerse la transparencia. En segundo lugar, hay que recordar que los buffers prudenciales están diseñados para ser usados en tiempos de crisis, con lo cual, bueno, no estamos, las autoridades, todo el mundo, pues no están haciendo nada indebido. Luego, unas menores exigencias de capital, algo también ha comentado Ángel, favorece la oferta crediticia. O sea, esto es un tema importante. Por un lado tenemos, claro, si una sola entidad reduce su oferta crediticia, el impacto es muy limitado, pero si todo el sector reduce la oferta crediticia, se agudiza la recesión económica y se agudiza el impacto sobre los balances bancarios.
Por lo cual yo creo que tiene mucha racionalidad pues estas menores exigencias de capital. Y lo mismo pues, considera, por ejemplo, el Comité de Basilea. Luego, generalmente, pues esta relajación de buffers en una crisis de este tamaño y de esta dimensión pues no es suficiente y se requieren pues, medidas como las que se han adoptado de pues, avales públicos, moratorias, para mitigar el riesgo de crédito para las entidades crediticias. Se debe, otra recomendación que hacen las instituciones internacionales es que estas medidas, que se evite en la adopción de estas medidas el riesgo moral, manteniendo buenas prácticas en la gestión de riesgos, tanto en la reestructuración de préstamos como en la concesión de nuevo crédito. Si se aprueban moratorias, pues, por ejemplo, en este caso, pues hay que asegurar que los deudores que ya estaban en mora no se benefician de esta moratoria y cuando se recupere la economía, pues que no haya incentivos al impago de las obligaciones. Y por último, ya lo comentaba antes, pues mantener la transparencia es fundamental por parte de la banca, con volumen de préstamos reestructurados, comportamiento de la cartera, los cambios aprobados por las políticas para valorar la solvencia de prestatarios, etcétera, etcétera. Vamos a pasar ya a la última transparencia, que son las medidas adoptadas por la Comisión Europea. No voy a entrar en las medidas macro, digamos, de política fiscal, que ya lo ha comentado Ángel, y luego seguro que en el debate se puede comentar más a fondo, sino las medidas de la Comisión Europea en cuanto a ayudas de Estado. O sea, ayudas de Estado a empresas y en concreto ayudas a bancos con problemas de solvencia. La Comisión Europea en la recomendación de marzo, en todas las recomendaciones de marzo y abril, claramente apuesta por la posibilidad de hacer una recapitalización preventiva del artículo 32.4d de la Directiva de Reestructuración y Resolución Bancaria, la BRRD. ¿Qué requisitos hay que cumplir para que sea posible dicha recapitalización preventiva? Bueno, pues la directiva establece una serie de requisitos. El primero es la existencia de perturbaciones graves de la economía de un Estado miembro y la necesidad de preservar la estabilidad financiera de ese país. En segundo lugar, que la ayuda consista en, entre otras alternativas, en una inversión en fondos propios o adquisición de instrumentos de capital de esa institución a precios de mercado. Otro requisito es que la entidad sea solvente y esto tiene que, digamos, certificarlo la autoridad supervisora. Luego, las medidas deben ser temporales y proporcionadas y este es un punto muy delicado. Las inyecciones de capital no se utilizarán para compensar pérdidas ya incurridas. Bueno, este es normal. Claramente es claro, pero tampoco para cubrir pérdidas esperadas. Y esto ya es un concepto más complicado de acreditar. Y luego, por último, estas inyecciones de capital deben haber sido identificadas en ejercicios de estrés o equivalentes llevados a cabo por supervisores, el supervisor europeo o el supervisor nacional. Cumpliéndose estos requisitos, pues, digamos, se rompe la regla general que todos conocemos de que una ayuda pública a un banco supone su inviabilidad, supone que está failing o likely to fail, que es inviable o va a ser inviable y que puede pasar a resolución siempre que haya interés público.
Bueno, un aspecto muy importante que hay que reseñar de esta recapitulación preventiva, de esta comunicación de la Comisión Europea, es que te especifican que en principio no serían aplicables las reglas de burden sharing, que tanto conocemos, por ejemplo, en España después de la crisis de 2012 y en el resto de Europa, con todos los programas financieros o programas macro que ha habido en el que ha estado involucrada la banca. Dicen que bueno, es un caso de posible que declara exclusión de este principio de burden sharing y no sería aplicable, ya digo. Luego, claro, en este contexto, pues cabría hacerse la pregunta que, bueno, si ya tenemos, las autoridades políticas tienen la posibilidad de inyectar dinero público en la banca sin encima hacer burden sharing, ¿para qué sirve el esquema de resolución bancaria que lleva en funcionamiento pues, en los últimos más de 5 años? Y por el que se está exigiendo a las entidades pues unas contribuciones a un fondo de resolución único europeo, y se está pues exigiendo a las entidades tener pasivos fácilmente bailinables. Si estamos ante una crisis, que no digo que fuera útil en una crisis sistémica, pero en el caso de que haya pues, crisis individuales, crisis idiosincráticas, ya tenemos un mecanismo de resolución potente que puede hacer frente a esta crisis. Pues bueno, ahora digamos que la Comisión Europea nos recuerda que hay esta otra posibilidad que desde el punto de vista político pues tiene pues menos coste político. Por último, quería hacer también un comentario sobre algo que se ha comentado, que es la posibilidad de un banco malo europeo. Incluso hoy en la prensa pues hay un artículo sobre el tema. Entonces aquí, bueno, primero, un banco malo europeo es posible dentro del marco de resolución. O sea, sería un banco malo que establece el Single Resolution Board y financia el fondo de resolución único. Evidentemente, para la transferencia de esos activos a ese banco malo, pues se requeriría una valoración, que fueran precios de mercado, aunque fueran precios de mercado a largo plazo, como establece la Comisión Europea, y claro, eso supondría muy probablemente pues, pérdidas significativas en los bancos que transferirían esos activos. Ese digamos que es el modelo de banco malo europeo ortodoxo. La otra posibilidad es bueno, que hubiera una ayuda pública europea directamente en la constitución de este banco público, de este banco malo europeo. Hombre, esto a mí me parece pues casi ciencia ficción. Si no vamos a una mutualización de riesgos vía emisión de eurobonos, irnos ya a una partida de inversión que haríamos con dinero público europeo y que fuera pues adquirir activos malos, activos dañados de entidades crediticias, además unos activos que son en principio poco apropiados para un banco malo. O sea, un banco malo con pequeña y mediana empresa, préstamos a pequeña y mediana empresa, préstamos autónomos, crédito al consumo, muchos préstamos, poco valor individual y unos colaterales pues poco significativos, en principio se adecuan muy poco al concepto de banco malo que ha estado funcionando en Europa y en el mundo. Y bueno, nada más, abierto luego a cualquier pregunta que desarrolle lo que he comentado. Muchas gracias. Muy bien, estupendo, Antonio. Pues muchísimas gracias. Ya desde el propio Comité de Basilea, FSB, se ha insistido en que
en que desde el punto de vista regulatorio, por un lado, la regulación prudencial siempre tiene por objeto preservar la estabilidad financiera y la solidez del sector, pero también deja margen a flexibilidad y también hay que intentar evitar los efectos procíclicos del marco regulatorio, ¿no? Por lo tanto, la clave es encontrar ese equilibrio que también dependerá obviamente mucho de la duración del shock y también de la reacción de mercados. Pero muchísimas gracias, Antonio, por la intervención. José María, cuando quieras. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, yo soy de los que nunca lleva presentación, con lo cual la ventaja es que siempre puedo tener la flexibilidad de intentar no repetir lo que otros han dicho. Voy a hacer un comentario general de la situación, que me parece que es relevante para saber dónde estamos. El propio Ángel y Antonio lo han comentado. El primer mensaje es que realmente esta vez es diferente. Como decía Carmen Raja el otro día, this time is really different. Con aquel famoso artículo que tenía ella, que era un poco a decir que, bueno, siempre nos autoengañamos. Bueno, pues no, en esta ocasión sí que realmente la crisis a la que nos enfrentamos tiene una naturaleza distinta a lo que hasta ahora habíamos visto, más allá de su naturaleza sanitaria, es su rapidez, su impacto global y, en definitiva, algo con lo que nunca nos habíamos enfrentado. Yo creo que el propio Ángel decía que solo en situaciones de guerra se han visto este descenso del PIB tan pronunciado, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido es diferente? La reacción normal de las autoridades supervisoras y de los propios bancos en una crisis normal, desde luego, no sería el aumentar su exposición al riesgo en estas circunstancias. Como autoridad supervisora, tú pedirías a los bancos que fueran extremadamente prudentes en la asunción de nuevos riesgos y, como banco, tú intentarías, en fin, manejar el riesgo que ya tienes en tus balances, pero siendo extremadamente cuidadoso a la hora de asumir riesgos adicionales. Digamos, te fortificas en tu balance, ¿no? En tu liquidez, en tu capital, e intentas navegar la tormenta. Bueno, si hubiéramos hecho eso en esta ocasión, las consecuencias hubieran sido desastrosas para la economía en su conjunto, para los bancos y finalmente para los supervisores de los bancos. Esta es una situación que de manera inevitable exige aumentar la financiación de la economía productiva. ¿Por qué? Porque este confinamiento va a producir un impacto sobre los beneficios del sector empresarial. Hay un parón, digamos, de demanda absolutamente brutal y la única posibilidad que tienes de navegar la tormenta es, bueno, permitiendo que esas pérdidas que son inevitables, que se van a concentrar en este periodo de 3-4 meses de manera muy fuerte, pues seas capaz para una empresa solvente repartirlo a lo largo de los próximos años. Yo creo que, gracias a Dios, las autoridades lo han entendido, en particular los supervisores lo han entendido, los bancos también lo han entendido y es en donde estamos. Estamos hablando en España pues, de unas líneas de financiación con garantía del ICO que han llegado a 300.000 empresas, un 95% de ellas son pymes y la mitad de ellas son micropymes. Estamos hablando de moratorias públicas y privadas que están alcanzando a más de 200.000 clientes. Por tanto, esa mala reacción que podíamos haber tenido de intentar limitar la exposición al riesgo, que nos hubiera llevado desde el punto de vista macroprudencial a un auténtico desastre económico, se ha evitado y es muy importante que las autoridades hayan tenido esos reflejos y que los propios bancos también se hayan dado cuenta de la situación, que esta vez realmente sí que es diferente, ¿no? Dejadme ahora que me centre en lo que yo veo problemas en el medio plazo de todo lo que está ocurriendo, ¿no? En primer lugar, yo creo que un elemento que es imprescindible en estos momentos es que las autoridades eliminen la incertidumbre que hay sobre la velocidad de vuelta a la normalidad. Se han permitido todas estas
relajación de todas las normas, se han liberado colchones de capital. Eso estaba en la norma, como ya lo han dicho los ponentes, pero es muy importante que se aclare la velocidad de vuelta a la normalidad, la velocidad de reconstrucción de esos colchones. Hay que aclarar que estamos hablando de un proceso multianual. Si los supervisores mandan el mensaje de que esto se tiene que cerrar de aquí a un año, que no lo están haciendo, ¿no? Pues evidentemente, si el cierre de los colchones de aquí a un año, los bancos van a estar muy reticentes a utilizar esos colchones, y ese margen de maniobra adicional que les está permitiendo esta relajación supervisora, se necesita aclarar que es multianual. Probablemente estamos hablando de 2-3 años para una vuelta a la normalidad, y es importante que se aclare esto por el impacto que esto puede tener sobre dividendos y sobre el MDA, y el impacto que puede tener sobre otros instrumentos híbridos de capital. Estamos en un sector que ya tenía un problema de baja rentabilidad, por debajo del coste de capital. Nos estábamos aproximando ya ahí, estamos ya prácticamente ahí. El gráfico que ha mostrado Ángel es muy interesante. A pesar del entorno de tipos de interés que lo hacía realmente muy difícil, pero todo lo que nos está pasando en este 2020 vuelve a retrasar ese proceso de lograr una rentabilidad que esté alineada con el coste de capital. Por eso es muy importante que se aclare que la suspensión de dividendos es excepcional. El impacto que va a tener todo esto sobre la Maximum Distributable Amount y, por tanto, sobre la remuneración de otros tipos de instrumentos. Porque estamos en un sector en el que no podemos mandar un mensaje de que es un sector que no va a ofrecer ninguna rentabilidad a los accionistas durante los próximos años. Es importante que, evidentemente, el año 2020 es un año tremendamente complejo. Se han anunciado las medidas que se han anunciado, pero es muy importante que los supervisores ayuden a clarificar este punto de vuelta a la normalidad a lo largo de los años para las exigencias, pero más rápida en cuanto a lo que es la remuneración del riesgo que asumen los accionistas. El segundo punto que quiero poner encima de la mesa es un poco la dimensión europea. No nos podemos engañar, ¿eh? La respuesta a la crisis ha sido adecuada, pero la respuesta a la crisis está aumentando la fragmentación del mercado único, de manera clarísima. Los paquetes de ayudas a empresas son muy distintos en tamaño. Un 8% del PIB en el caso español, en Francia me parece que están en el torno del 25% del PIB, y en Alemania está por encima del 50% del PIB. Estamos hablando de paquetes de ayudas a empresas de unos tamaños tremendamente distintos, evidentemente, porque hay países que tienen más margen de maniobra, pero las diferencias entre Francia y España tampoco son tan relevantes, ¿no? En España se está haciendo un paquete menor, y además se está haciendo un paquete donde el riesgo que asume el Estado también es menor, un 80% frente a un 90%, incluso un 100% en el caso alemán. Eso va a suponer que las empresas de Francia y de Alemania, que en estos momentos son insolventes, van a recibir ayudas que les van a permitir ser solventes. Eso no solo hace que esas empresas puedan competir con ventaja con las empresas españolas que no tienen esas ayudas, sino que además los bancos que han prestado esas empresas también se ven más beneficiados que los bancos españoles. Este es un elemento de ruptura del mercado único, de ruptura del level playing field, que a mí me preocupa. Si eres una empresa española, lo que debería importar es tu competitividad, tu capacidad de superar la situación actual, y no tanto la capacidad de tu Estado de subvencionarte. Este es un elemento de preocupación que es muy importante. Por supuesto, tenemos que completar la unión bancaria, tenemos que pensar en la unión de mercado de capitales, porque todo esto además está llevando a una gran fragmentación financiera, pero este elemento de level playing field no nos debemos olvidar de él, y no podemos ser naïfs en cuanto a la importancia que esto puede tener para la economía española en el medio plazo. El tercer elemento de reflexión es en torno a la regulación. He pasado demasiados años en el puesto que tiene en estos momentos Ángel Estrada como para no tener la tentación de hacer una reflexión filosófica sobre la regulación, ¿no? Mi punto aquí es
que debemos usar este experimento natural del impacto de la COVID para ver cómo está funcionando ese paradigma regulatorio post-crisis. Es verdad que esta crisis no tiene un origen financiero, pero precisamente por eso es un experimento natural tremendamente interesante. Es un shock externo, es un shock muy fuerte y creo que estamos obligados a pensar cómo está afectando esto al paradigma regulatorio. Dejadme que ponga encima de la mesa unos cuantos criterios que yo creo que son relevantes para intentar aterrizar este comentario, ¿no? En primer lugar, la prociclicidad. Yo creo que un sistema regulatorio adecuado tiene que ser anticíclico. ¿Cómo está funcionando este elemento de anticiclicidad? ¿O hasta qué punto las regulaciones están siendo procíclicas? En primer lugar, yo diría en términos de capital están funcionando bien. Pero, por ejemplo, ¿no? La norma internacional de contabilidad, las IFRS 9, se ha tenido que suspender su aplicación porque era tremendamente procíclica, ¿no? En una situación donde el corto plazo es mucho peor que el medio plazo, si obligas a provisionar pensando en ese corto plazo, pues tienes un problema de prociclicidad tremendo. Hablo de la norma de contabilidad, pero también en materia de prociclicidad hablo del impacto, digamos, de las regulaciones sobre la volatilidad de los mercados. La capacidad de market making de las entidades bancarias ha desaparecido por completo con la nueva regulación. El mercado en estos momentos está regulado por algorithm trading y por hedge funds hiperapalancados. Esto ha provocado, sin ninguna duda, una enorme volatilidad en los mercados. Ángel Estrada hacía referencia a normativas de fondos de inversión que pueden aumentar la volatilidad en la medida en que obliguen a fire sales, a ventas rápidas por las diversas normativas que se aplican. Creo que es imprescindible que desde el punto de vista de la prociclicidad de los mercados también se examine cuál es el papel que ha jugado el paradigma regulatorio actual. Otro elemento, la simplicidad. Esta es una obsesión mía, ¿no? Cada vez que tengo una reunión con mi gente de Public Policy descubro un nuevo acrónimo que desconocía. Y sinceramente, hombre, llevo toda mi vida dedicado a esto y la verdad es que esto de que cada 2 meses hayamos inventado un nuevo acrónimo, pues ya empieza a ser un poquito excesivo, ¿no? Tenemos que intentar hacer una norma financiera lo más simple posible. Veamos qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué es innecesariamente complejo y revisémosla. No estoy hablando solo aquí de normativa de capital, estoy pensando en MiFID II, por ejemplo, ¿no? Como un gran ejemplo de complejidad. Yo creo que esta idea de simplicidad debería ser recogida. El tercer elemento del futuro, digamos, examen de la regulación es la relevancia que han tenido las regulaciones. Y aquí, para mi sorpresa, porque es algo que yo no esperaba, lo que veo es la BRRD, el Fondo de Resolución, el Single Resolution Board, nos hemos dado todos una magnífica regulación. Lo siento, Antonio, porque tú has estado ahí, pero vamos, es increíble. O sea, se ha suspendido por completo la aplicación de esta regulación. Yo estoy sorprendido, porque a mí si me llegan a preguntar hace 6 meses, yo te diría que todo el tema de resolución era probablemente de las novedades más importantes del nuevo paradigma regulatorio. Bueno, pues ha llegado una crisis, y es verdad que es una crisis sistémica, pero toda esta norma no se está aplicando. Todo regulación tan compleja, una institución tan compleja que pagamos los supervisados, un fondo de resolución que se decide nutrir este año, sabiendo que no se va a utilizar, a pesar de que la propia normativa te permitía, en situaciones excepcionales, suspender la contribución al fondo de resolución. Dios mío, si esto no son circunstancias excepcionales, no sé cuáles son las circunstancias excepcionales que podemos tener el día de mañana. Si es la mayor crisis que vamos a ver en los últimos 100 años, ¿no? Por tanto, me parece a mí que desde el punto de vista de si la normativa está siendo relevante en este entorno, también es un examen que debemos hacer y aunque no nos gusten algunas de las respuestas, debe estar ahí. Y por último, el tema del arbitraje level playing field entre el sector regulado y el sector regulado de manera mucho más laxa.
el non-bank, non-insurance financial intermediation del Financial Stability Board, o lo que yo llamo el shadow banking de toda la vida, ¿no? Este es un caballo de batalla mío de hace muchos años. Mirad, cuando llegan las cosas, los momentos duros, los únicos que están aquí para responder a las necesidades de la economía son los bancos. Los bancos estamos aquí. ¿Dónde están los shadow banks ahora financiando la economía real? Vendrán para limpiar los destrozos que se produzcan. Pero en los momentos clave, los únicos que están aquí son los bancos. Hombre, no puede ser que nosotros estemos sometidos a una normativa que nos penaliza frente a estos competidores. Yo creo que ya es hora que los supervisores a nivel global examinen este tema y nos pongan a todos en pie de igualdad. Y estoy hablando del shadow banking, pero también estoy hablando de las big techs, que son jugadores de ventaja en todo este mundo. Bueno, he intentado ser un poco guerrero porque si no esto iba a ser muy, muy aburrido y hay que animar un poquito el debate. Esperemos que esto dé lugar a alguna pregunta interesante. En definitiva, yo creo que esta crisis es una crisis que sería tremendamente interesante de analizar si no la estuviéramos viviendo en nuestras propias carnes y sufriéndola en nuestras propias carnes. Pero también es verdad que de ella tenemos que extraer lecciones que nos sirvan para tener un futuro mejor dentro de este optimismo científico que siempre intento promover. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, José María. La verdad es que efectivamente sí que ha sido muy interesante y has planteado unos temas como la importancia de mantener el crédito en estas circunstancias, la idea de la velocidad de la vuelta a la normalidad, cómo impactan al mercado único las distintas ayudas, como esta situación como testeo del nuevo paradigma o el debate siempre entre la regulación del sector bancario y shadow banking, como tú dices, ¿no? Desde luego muy interesante. Y nos abre ahora muchísimas posibilidades de debate. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Estamos recibiendo ya muy numerosas preguntas. Os recuerdo que tenéis en el chat los mails donde podéis mandarlas y habíamos previsto hasta las 10:45 y por agenda de los ponentes tenemos que respetar este tiempo. Quizá podamos utilizar 5 minutos más, pero vamos a intentar acomodarnos al plazo que tenemos. Canalizo algunas de las preguntas recibidas. Yo creo que esta, Ángel, es para ti. Se refiere, esta pregunta es de un profesor de la Universidad de Navarra y se refiere al buffer para entidades sistémicas. ¿Se plantea la autoridad liberar este buffer también, que esto podría tener implicaciones en términos del MDA y también en términos de aliviar el requerimiento de MREL? Y también sobre el buffer de entidades sistémicas, actualmente para los grupos transfronterizos se calcula teniendo en cuenta los risk-weighted assets del conjunto del grupo. ¿Se plantea la posibilidad de que se acote a los risk-weighted assets de cada jurisdicción? Gracias por la pregunta. Sí, la verdad es que este es un buffer, el buffer de entidades sistémicas, tanto globales como locales, es un buffer que tiene una naturaleza estructural. O sea, lo que trata es de resolver los posibles problemas de moral hazard, tanto que pueden tener las entidades, porque como consecuencia de que piensan que las van a rescatar siempre, pues pueden utilizar parámetros más arriesgados para la concesión de préstamos y para su actividad. También por parte de los inversores, porque los inversores, pensando que van a rescatar las entidades, pues le pueden financiar de forma más barata y creando un problema de playing field con las entidades más pequeñas, ¿no? Entonces, estas circunstancias probablemente sigan estando presentes. Después, hay otro elemento que es que este buffer también debería servir para que en el caso de que una entidad grande tuviera este tipo de dificultades, pues también se pudiera utilizar efectivamente para enjuagar parte de esas pérdidas. Entonces, esta es la parte, digamos, los argumentos en el lado de la utilización. En el lado de la utilización, pues es claro, ¿no? Las ventajas son, primero, que te permitiría absorber pérdidas antes de que se produzcan los problemas. Además, al ser entidades globales que afectarían a muchos países, es una política bastante coordinada. Y esta es la discusión básicamente que se está teniendo. Por una parte, poner los pros encima de la mesa, por otra parte, poner los contras. Entre las jurisdicciones hay
posiciones muy encontradas. Hay algunas que defienden que esto hay que mantenerlo bajo todo concepto y hay otros, en cambio, que piensan que hay que... Y aquí está evolucionando la discusión. Lo que sí que es cierto es que para liberar estos buffers habría que en el caso del global habría que hacer cambios regulatorios. En el caso del local, se podrían liberar porque aquí no hay ninguna restricción como en el global que te dice que tienes que tener un buffer como mínimo de un 1%. Entonces es un tema que se está discutiendo en la actualidad y estos son los elementos de la discusión. Perfecto. Ángel, muchas gracias. Una pregunta para Antonio, que ha surgido también durante el debate y están llegando varias preguntas al respecto, es si las medidas adoptadas en términos de ayudas de Estado, si suponen una fragmentación del mercado único y también si de alguna manera debilitan el marco de resolución y eventualmente cómo queda el marco de resolución en este contexto. También alguna persona del público preguntaba por las contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos, si habría motivo para posponerlas. Bueno, yo creo que está más claro el efecto sobre la fragmentación del mercado de estas normas en el caso de las empresas en general. Y eso yo creo que ya lo ha comentado José María. O sea que ahí sí que se ha visto un desequilibrio fuerte entre las ayudas de Estado de unos países y de otros para fortalecer la posición de empresas, sobre todo grandes empresas. O sea que en eso ya está claro que, pues, yo creo que es obvia la fragmentación del mercado de estas medidas. En el caso de la banca, hombre, si se produjeran ayudas de Estado en el marco de la normativa comunitaria para reforzar la solvencia de las entidades, pues probablemente también estaríamos en una situación parecida, ya que la capacidad fiscal de unos países es diferente a la de otros. O sea, no tendríamos en una situación estaríamos hablando ya de una crisis sistémica, pues no tiene la misma capacidad fiscal Grecia, Chipre, incluso Italia, España, que tiene Alemania o tiene Holanda. Con lo cual, digamos, de aplicarse estas normas de ayuda de Estado para la banca, pues evidentemente surgiría de nuevo el famoso loop, círculo vicioso soberano bancario, y habría algunos países que tendrían más capacidad de apoyar bancos que en otros países. Luego, el efecto sobre la resolución bancaria, ya lo he comentado al principio, lo ha comentado también José María, y yo creo que es claro. O sea, tú tienes, ahora mismo ya, sin que hubiera este recordatorio de que puede no aplicarse el burden sharing, ya era asimétrica. O sea, con la recomendación, con la comunicación anterior de la Comisión Europea, ya el burden sharing se acababa en la deuda subordinada. O sea, que tú tenías ayuda de Estado y como contrapartida hacías burden sharing a accionistas y a acreedores y a bonistas o tenedores de deuda subordinada. En el caso de la resolución, ya podías ir a deuda senior y podías ir incluso a depósitos no cubiertos. Con lo cual, digamos que sin esta última recomendación ya era asimétrica la situación. O sea, ya estaba, digamos, estábamos favoreciendo la ayuda de Estado frente a la resolución. Cuando el paradigma de resolución se basa justo en el principio de que el contribuyente no tiene que financiar las crisis bancarias. O sea, que era un sinsentido total la situación anterior. Ahora se refuerza esa contradicción o ese sinsentido porque se dice, oiga, es que ahora no vamos a hacer burden sharing ni a accionistas ni a acreedores de deuda subordinada.
Entonces, claro, por supuesto, hay aquí ahora un desequilibrio que, vamos, yo veo difícil que un gobierno se atreva a hacer una resolución, bueno, se atreva, digamos, que rehuya la ayuda de Estado, porque ellos no van a aprobar la resolución la aprueba el SRB, pero ellos, claramente, cualquier gobierno va a ir a la ayuda de Estado como mecanismo para apoyar a empresas bancarias con problemas de solvencia. Vale, perfecto, muchas gracias. José María, hay varias reacciones a un comentario que has hecho en relación a la flexibilización en materia de IFRS 9. Algún asistente dice que es muy positivo, que da una flexibilidad bienvenida, pero que quizás no sería ocasión también esta para homogeneizar criterios en los cálculos de parámetros en estos modelos. Y también algún asistente pregunta si puedes clarificar un poco el impacto de esta flexibilización en la banca. Vamos a ver, o sea, yo creo que quizá empezando por el último, el impacto, no nos engañemos, las provisiones van a venir con mucha fuerza. Los bancos españoles son los que están, digamos, a la cabeza en materia de provisionamiento, ¿no? En el primer trimestre, adelantándose un poco a lo que va a venir los siguientes trimestres. Por tanto, desde el punto de vista, digamos, de impacto en materia de provisiones, está claro que esta crisis va a aumentar la necesidad de provisiones de manera muy relevante. Y en ese sentido, pues probablemente puedes pensar que la IFRS 9 pues, tampoco hubiera tenido una gran diferencia. Pero es verdad que las IFRS, que es provisiones basadas en pérdidas esperadas, pero con un horizonte de un año, en estas circunstancias, y que estaba diseñada para ser una medida, digamos, contracíclica, para evitar, digamos, que tuvieras una acumulación de provisiones, pues en el año 2021, por decirlo de alguna manera, en este entorno, ¿no? Donde todo se va a poner de manifiesto de manera mucho más cruda, aunque yo me temo que ya en el 2020 se va a poner de manifiesto la necesidad del provisionamiento. Estaba diseñada para ser contracíclica, pero en estas circunstancias su aplicación automática hubiera sido brutalmente cíclica, porque claro, tenemos una situación donde el corto plazo es brutal. El medio plazo todavía no sabemos, la recuperación está en V asimétrica o Nike, si queremos ser un poquito más informales, ¿no? No sabemos exactamente cuál es el perfil que tiene, pero sabemos que va a haber una recuperación, sabemos que va a haber un punto bajo que va a ser tremendo y que a partir de ahí va a haber una cierta recuperación. Todavía no sabemos la intensidad ni la velocidad, pero va a haber una cierta recuperación. Claro, si tú haces provisionamientos basándose en ese punto más bajo, el resultado hubiera sido brutal. Segundo elemento, digamos, de sorpresa de las IFRS, que tampoco debería ser tan sorprendente, es que, claro, es muy amplio. Entonces, aquí ha habido, mirad la aplicación, digamos, de provisiones, ¿no? Pues cada banco ha hecho un poco lo que le ha parecido oportuno. Los bancos españoles han sido más agresivos en los provisionamientos, pero ha habido mucha diversidad. Y eso, claro, una norma, digamos, contable que permite una interpretación tan diversa, pues al final produce cierta confusión en el mercado, porque al final no sabes si el que está provisionando más lo está haciendo porque es más prudente. Mi visión es que es así, pero tú también podrías decir, bueno, a lo mejor es que tiene algún problema que no estamos viendo. Bueno, la norma tan amplia y tan grande hace que este tipo de confusiones sean más fáciles. Por tanto, para mi sorpresa, las IFRS no están funcionando como hubiéramos pensado. Es verdad que es una crisis muy particular y muy especial. Y lo que pienso es que como la provisión dinámica del Banco de España, que era acumular provisiones en los buenos tiempos para utilizarlas en los malos tiempos y de manera automática, eso desde el punto de vista anticíclico no era un silver bullet, porque para la crisis española fue, digamos, demasiado pequeña para poder absorberlo, pero una regla de provisión de ese tipo tan sencilla funcionaba mucho mejor que lo que nos han dado con la IFRS 9. ¿Me permites añadir una cosa sobre esto, Mario? Claro. Simplemente por aclarar un tema que ha comentado José María. Bueno, IFRS 9 no se ha suspendido, sigue en vigor y la norma, claro, la podemos aplicar automáticamente, pero la norma en sí misma ya incluía la flexibilidad, que es lo que se ha dicho a las entidades, que utilicen esa flexibilidad.
y se les ha recordado. En el caso de España teníamos algún tema que habíamos ido más allá de la norma internacional y ahora lo que se ha hecho era eliminarlo. Y después, efectivamente, como decía José María, claro, la crisis es una crisis de una naturaleza que de alguna forma la regulación no la preveía. O sea, no es la evolución normal de los acontecimientos, que tú tienes unos préstamos en S1, después pasan a S2 y después pasan a S3. Claro, esta crisis, que es una crisis, es un shock totalmente exógeno, pues la verdad es que efectivamente la norma, digamos, que no es adecuada para tratar con él. Y por eso se ha recordado el tema de la flexibilidad. Y efectivamente, esto es lo que hay que hacer con las normas. Si te permiten flexibilidad, pues utilizarlas. Y efectivamente, no se ha producido tanto un relajamiento de la norma como se ha recordado que se tenga en cuenta que la norma se puede aplicar con flexibilidad. Y después, respecto al otro, totalmente de acuerdo con José María. Las provisiones anticíclicas mucho más simples de utilizar y yo creo que mucho más eficaces incluso para este tipo de circunstancias. Perfecto, Ángel, muchas gracias. Nos quedamos un segundo contigo. Hay una pregunta bastante técnica, pero que han realizado unos cuantos asistentes, que se refiere a la interacción entre estas políticas monetarias tan expansivas y el requerimiento de MREL. Actualmente el requerimiento de MREL se mide en términos de TILOF, es decir, de total de pasivos y fondos propios, no de risk-weighted assets. Eso ya vendrá con la BRRD2. Pero ahora mismo estamos en TILOF. En la medida en que se recurra activamente al uso de las facilidades del Banco Central Europeo, esto aumenta el TILOF de las entidades y, por lo tanto, puede aumentar el requerimiento de MREL. Y esto lleva a que la flexibilidad dada para capital pueda verse limitada por el cumplimiento con el requerimiento de MREL. ¿Alguna reflexión al respecto? Sí. No solo ese es el problema. Hay otros, yo diría que otros dos problemas adicionales. Por ejemplo, ¿cómo interacciona esto con el programa de avales? Con el programa de avales lo que va a hacer es que la parte avalada de los préstamos vaya con una ponderación cero porque le corresponde a la ponderación de quien te lo avala, en este caso del soberano. Entonces eso también puede hacer que se produzca una diferencia entre la evolución del total activos y los activos ponderados por riesgo. Y después, más importante, hemos liberado algunos colchones. No que se haya permitido funcionar por debajo de ellos, sino que se han liberado, como por ejemplo es el colchón de capital contracíclico. Entonces, respecto a la política monetaria, pues es un poco parecido. Pero de todas formas, en el caso de la política monetaria no debemos olvidar los efectos de equilibrio general. La política monetaria es lo que permite que hace que los tipos de interés se mantengan bajos y, de hecho, como veíamos en las slides sobre los mercados, la política monetaria era lo que había hecho que el fuerte aumento que se produjeron en los tipos de interés, que también afectó a todos los instrumentos bail-inables, pues se haya moderado. Entonces, pero en cualquier caso, existe el problema que apuntan las personas que han hecho la pregunta. Entonces, para esto, ¿qué es lo que ha hecho el SRB? Y que nosotros en el Banco de España, para las entidades menos significativas, pues se lo hemos extendido. Pues lo que ha dicho es que va a aplicar una aproximación forward-looking al problema. ¿Qué quiere decir una aproximación forward-looking? Pues lo que has dicho, Mario. Que de alguna forma va a operar como si ya estuviéramos bajo BRD2. Entonces, BRD2, como has comentado, lo que hace es que ya los requerimientos de MREL se fijen porcentaje de los activos ponderados por riesgo y que haya algunos colchones, por ejemplo, el buffer contracíclico, que ese sí que la función que tiene precisamente es ser liberado cuando tiene estas circunstancias, no se tenga en cuenta a la hora de calcular el MREL. Entonces, esperamos que esta circunstancia sea suficiente para que efectivamente la regulación no sea una limitación a la usabilidad de los buffers, que para eso es para lo que se libera. Perfecto, gracias. Antonio, nos recuerdan que el marco de resolución, más allá de la flexibilización de medidas de Estado, el marco de resolución contempla otros instrumentos, aparte de la resolución en sí, como instrumentos previos, instrumentos de intervención temprana, de cambio de administradores, etc. ¿Cómo operan estos instrumentos en esta crisis? ¿Tienen relevancia? Bueno, hombre, yo no sé
en qué está pensando, ¿no? Así la persona que lo ha preguntado. Hombre, a mí se me ocurre, por ejemplo, hay un mecanismo que ha funcionado bastante, que son las fusiones. Hay una entidad débil y, bueno, pues antes de que llegue a su inviabilidad, pues las autoridades pues ven bien, promueven alguna fusión. Eso es un mecanismo que se ha dado a menudo y, bueno, ahí lo único, hombre, recordar que evidentemente tenemos, incluso en nuestra historia reciente, muchos casos de pues, fusiones inadecuadas. O sea, que aquí habría que ir a una fusión de una entidad débil con una entidad mucho más grande y mucho más fuerte. Eso haría posible pues, la solución del problema de la entidad débil y no mezclar pues, dos entidades que sean, digamos, menos, que sean poco fuertes y que resistan mal pues, esa fusión. Luego ya otras medidas preventivas, bueno, están las medidas supervisoras de seguimiento de las entidades, o sea, la preparación de la resolución, cuando estamos ya no solo en un SREP complicado para una entidad, sino que ya digamos que esté próxima a la inviabilidad, entonces sí se miran, vamos, yo creo que se analizan las alternativas de resolución de esa entidad para llevar a cabo la resolución. Si no, pues lo que te dice la norma es que para que vaya a resolución no tiene que haber medidas supervisoras o solución privada que impida esa resolución. Entonces lo que tiene que el supervisor tiene que evidentemente comprobar que ha tomado todas las decisiones necesarias para no llegar a la inviabilidad de esa entidad y en el caso de medidas privadas pues generalmente se consideran pues estas operaciones de fusión o adquisición de la entidad por parte de unos inversores, etc. Estupendo. Gracias, Antonio. José María, ¿cómo está lidiando el sector con el reto de trabajar en este entorno? Me refiero al reto operativo de confinamiento, de apertura de oficinas en esas condiciones, aumento de operaciones por moratorias, avales ICO, etc. Y de estos cambios, ¿cuáles están para quedarse cuando pase todo esto? ¿De forma de relación con cliente, uso de efectivo? ¿Qué va a ser estructural a partir de aquí? Bueno, yo creo que el primer elemento claro de la reacción del sector ante esta situación es que todo ha funcionado como la seda. En un entorno que era realmente muy exigente, hay que reconocer, porque si no lo digo yo, no lo va a reconocer nadie, ¿no?, que el sector bancario no ha dado ni un solo problema, al contrario, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de resiliencia operativa me estoy refiriendo, ¿no? Al contrario, ha sido un elemento de fortaleza en unas circunstancias muy difíciles. Imaginaros pues, qué situación tendríamos si la banca no hubiera apostado por una revolución digital como la que ha apostado, ¿no? Si no hubiéramos sido capaces, digamos, de combinar presencia física en sucursales para atender el flujo, digamos, de clientes con esos problemas puntuales a los que me he referido antes, ¿no? Para poder atenderlos, con una banca telemática que ha funcionado de manera absolutamente magnífica. Y, hombre, duele un poco, ¿no?, cuando todo el mundo agradece, pues, por supuesto, a los sanitarios, a los transportistas, a los reponedores del supermercado. Nadie agradece a los empleados bancarios, que además no son los altos directivos, sino que es un poco la parte, digamos, más baja de la pirámide bancaria. Nadie agradece a los empleados bancarios que hayan permanecido al pie del cañón atendiendo a los clientes en los peores momentos de la crisis. Y como no lo dice nadie, yo lo tengo que decir y tengo que dar las gracias porque realmente
todo hubiera sido muchísimo peor si este sector no hubiera estado tan preparado como estaba. Por tanto, un poco de autocomplacencia, ¿no? Que realmente lo hemos hecho bien. Porque ya te digo, si no lo digo yo, no lo dice nadie, ¿no? En segundo lugar, ¿qué cambios están para quedarse? Bueno, yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Yo creo que hemos teletrabajado bien. Yo no soy partidario de sublimar las ventajas del teletrabajo. Yo creo que hemos teletrabajado bien, pero que yo creo que el futuro no pasa por todos teletrabajar. El futuro a corto plazo probablemente sí, pero el futuro pasa por una cierta combinación de ese teletrabajo, ¿no? y el trabajo presencial, sin ninguna duda, ¿no? Y bueno, yo creo que desde el punto de vista de la operativa, lo que ha pasado es que muchos clientes que probablemente eran reticentes todavía de usar canales digitales, pues los hayan utilizado, y esto, quieras que no, le da un impulso tremendo a la revolución digital que ya estaba en marcha. Yo creo que al final probablemente la optimización del tamaño de la red de oficinas va a ser un elemento que va a estar encima de la mesa, además en un entorno de baja rentabilidad, pues el control de costes va a ser cada vez más relevante. No quiero decir con ello que la presencia de redes sea prescindible, no, porque, por ejemplo, lo que ha sucedido con empresas, con pymes, pues para lidiar con los problemas de una empresa, pues probablemente necesitas un contacto más directo con esa empresa, ¿no? A través de medios telemáticos va a ser difícil que te puedas hacer una idea de la situación. No estoy diciendo que al final la presencia en redes desaparece, pero es verdad que probablemente esto nos ha indicado a los clientes se sienten cada vez más cómodos con el uso de la banca digital, más incómodos con el uso de efectivo, y desde el punto de vista de los bancos, pues esto te da una idea de la capacidad de optimización que tienes de las redes bancarias, redes que ya se han reducido. Los datos del 2019, desde el 2008, que fue el máximo, un 45% de reducción en sucursales, pero probablemente de cara a los próximos años este proceso de optimización seguirá, y es bueno que siga. Por tanto, una experiencia, un desafío importante, pero una experiencia positiva de la que vamos a extraer lecciones todos. Los clientes, por supuesto, pero también nosotros como ofertadores de productos financieros. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias, José María. Una pregunta a la limón para Ángel y para Antonio, y también José María, por supuesto, si quieres dar tu visión. Esta crisis ha llegado cuando todavía no habíamos gestionado completamente la reforma regulatoria derivada de la anterior, y en concreto la reforma prudencial. Y en concreto me refiero al paquete que el mercado llamó Basilea IV, que técnicamente es la finalización de Basilea III, de revisión de cómo se ponderan ciertos recursos a efectos de requerimiento de capital, ciertos riesgos. Y está pendiente de incorporar. Basilea, en este contexto, ha dado un año más, desde el 1 de enero del 22 hasta el 1 de enero del 23, para cumplir con esta finalización de Basilea III. Pero ¿esperáis que esta crisis tenga algún efecto en cómo se transpongan las jurisdicciones las distintas discrecionalidades dejadas por el marco de Basilea, que afecte a cómo se incorpore a cada país? Pues yo primero. Estupendo. Vamos a ver. Primero siempre la autoridad. A ver si digo algo con autoridad. El principio general que hemos seguido con todo esto es con respecto a lo que teníamos previsto de aprobación de Basilea III. El principio general ha sido todos los temas que habíamos estudiado, que eran necesarios, que eran buenos y que reducían los requerimientos de capital, intentar anticiparlos. Lo que en estas circunstancias suponían potencialmente incrementos de capital, eso posponerlo. Y este es el criterio general que hemos seguido. Y no introducir en una situación como esta cambios regulatorios, salvo que fueran cuestiones puramente transitorias para hacer frente a la crisis. Estos han sido los principios generales. Con respecto a, de cara al futuro, ¿cuál es mi percepción hacia dónde deberíamos ir? Que también enlaza con alguna cosa que ha dicho José María. Yo creo que deberíamos simplificar el marco de cara al futuro.
el marco de solvencia. Y a mí me parece que de esta crisis lo que hemos aprendido es que necesitamos más colchones cíclicos que puedan ser, que se acumulen y además probablemente de una forma lo más automática posible, que se acumulen en los tiempos buenos, que incluso cuando no estemos en situación, por decirlo de una forma simple, una situación en la que tengamos output gap positivo o credit to GDP gap positivo, ese buffer esté acumulado, porque nos puede venir un shock exógeno como este que requiere liberación de colchones y no podemos esperar a que haya un riesgo endógeno desarrollándose para acumularlos. Y probablemente la magnitud, el tamaño que tienen que tener esta parte, digamos, liberable, que desde mi punto de vista ha sido la única que el mercado ha permitido usar sin ninguna dificultad. A lo mejor José María tiene una opinión un poco distinta de esto. Y después, los colchones más estructurales, que sean unos colchones, que no tengamos 7 nombres para los colchones, sino que sea un colchón, probablemente más grande que el que tenemos ahora, pero colchones que sean únicos y que obviamente tienen que acomodar un poco la situación particular de los bancos, lógicamente, pero que haya un nivel suficiente y que sea de una utilización más sencilla. Con respecto a si las jurisdicciones van a aplicar en mayor o menor medida sus discrecionalidades, yo solo veo en el mundo en el que vivimos, cada vez más interrelacionado, cada vez más globalizado y sobre todo a nivel europeo, lo veo complicado. Gracias. Bueno, un par de comentarios. Uno, bueno, estoy de acuerdo en todo lo que ha comentado Ángel. Yo creo que esta crisis es muy diferente a la crisis de 2007-2008. En aquel momento, digamos que la banca pues, era protagonista, digamos, en el mal sentido de la palabra, de esa crisis. Con lo cual, pues bueno, hubo una reacción regulatoria muy, muy potente para intentar pues, que la banca gestionara mejor determinados riesgos. O sea, que yo creo que nunca, lo que se puede esperar es algo, lo que ha comentado tanto Ángel como José María. O sea, puede refinar la normativa, la regulación, pero nunca derivado de problemas en la gestión de riesgos como ocurrió en la crisis de 2008. Y segundo comentario es más relacionado con el marco de resolución. Bueno, también lo ha comentado antes José María. Hombre, a mí me da pena, no por haber trabajado ahí 5 años, que podamos no utilizar el marco de resolución, sino a mí me da pena porque tiene un mecanismo muy potente, que es el Fondo de Resolución Único, que va a estar mutualizado en el 2024. Entonces estamos todo el día abogando, no todos evidentemente, algunos están en contra, pero hay muchos políticos, analistas que están abogando por la mutualización de riesgos, por tener mecanismos mutualizados de riesgos, eurobonos, etc. Entonces resulta que tenemos un mecanismo que prácticamente ya está mutualizado, muy potente, bueno, además con el ritmo de crecimiento de los depósitos cubiertos, pues podemos llegar a los 70.000 millones más 70.000 millones del backstop, si se llega a un acuerdo finalmente, y bueno, es una pena que no se pueda utilizar. Gracias. Perfecto. José María, si me dejas... Sí. He tenido un momento de crisis que se me estaba acabando la batería y habéis visto que he tenido que poner rápidamente el cargador. Gracias a Dios no he llegado a tiempo. Bueno, yo ya lo he dicho en mi exposición principal. Me parece que sería una lástima perder, digamos, la oportunidad que nos ofrece pues, este experimento natural para no reevaluar qué ha funcionado y qué no ha funcionado, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho tanto Ángel como Antonio. Pero por poner un ejemplo, ¿no? Que todavía no sé qué va a pasar, ¿no? Pero, por ejemplo, los colchones están para ser utilizados, ¿no? Tenemos un colchón de liquidez que se llama LCR, Liquidity Coverage Ratio, que yo dudo mucho que vaya a ser utilizado por las entidades. Entonces, tenemos que pensar, bueno, si tenemos un colchón, una regulación que está diseñada, digamos, como un colchón de liquidez y resulta que cuando llega el momento
nadie lo utiliza por miedo a riesgo reputacional, por cómo el mercado va a interpretar, pues chicos, lo hemos hecho mal y a lo mejor no merece la pena tener toda esa regulación prolija sobre un colchón de liquidez que luego cuando llegan las malas situaciones, pues nunca se llega a utilizar. Por poner un ejemplo distinto de los temas de solvencia. Entonces yo tengo la sensación de que veo muchos colegas obsesionados con Basilea 4. Yo creo que para el 2023 probablemente yo no descartaría que estuviéramos en esa filosofía de revisión general de qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Y como el gobernador del Banco de España es el presidente del Comité de Basilea, ahí lo dejo, ¿no? Y a lo mejor ahí hay una agenda de futuro de lo más interesante, ¿no? En fin, vamos a dejarlo ahí. Hombre, me parece un mensaje estupendo para concluir. No sé si... Yo, por nuestra parte, teníamos un colchón de tiempo, lo que pasa es que lo hemos consumido. Aquí el colchón era más escaso que en el sector. Si Antonio, Ángel, José María, no tenéis ningún último comentario, procedo a cerrar. Muchísimas gracias a todos. Se pone de manifiesto ideas que todos teníamos claras, ¿no? La importancia del sector para la sociedad. Yo creo que también la importancia del enorme esfuerzo que el sector ha hecho durante estos últimos años para llegar a esta situación en una posición saneada. También el esfuerzo hecho durante el confinamiento, ¿no? Como decíamos al principio y como ha recordado José María ahora. Y es muy importante que todos los actores relevantes sigamos trabajando para que esta situación se mantenga, porque, como decíamos, un sector financiero eficiente y fuerte es bueno para la sociedad. Muchísimas gracias a los ponentes, Ángel, José María, Antonio, ha sido un placer y un lujo. Todos los mensajes que he venido recibiendo me lo están diciendo. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, como siempre, a la Universidad de Navarra, Germán, Borja, y a todos los asistentes. Un placer y cuidaos mucho. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias Muchas a gracias todos. a los oyentes. Hasta luego. Gracias.